Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Juliana Mateus y en esta ocasión vamos a estar hablando de la declaración de renta persona natural. Últimamente se escucha hablar mucho sobre este tema, pero la mayoría de las personas solo saben del nombre o qué es un impuesto. Para entrar en materia quiero hablarles de dos partes que intervienen en la declaración de renta. Los primeros son los contribuyentes y estos son, en pocas palabras, los que declaran o pagan el impuesto. Es muy importante que si tú eres de ese grupo de personas te quedes en este video porque es elemental que al menos sepas cómo funciona esto para cuando tengas que hacerlo. Los segundos son los profesionales encargados de ayudar a los contribuyentes con todo el trámite de la declaración de renta, prepararlas y presentarlas. Aquí les voy a hablar de definiciones, topes, mitos, errores que suceden en la vida real para que no los cometan, las deducciones que son los que nos hacen bajar un poquito ese impuesto y el funcionamiento de la renta que será explicado por medio de Monopoly. Así que no te vayas. Iniciemos hablando de generalidades. Este impuesto es de periodicidad anual, es decir, las personas que van a declarar o pagar este 2020 lo están haciendo sobre los ingresos o patrimonio que obtuvieron el año anterior. Empieza a correr del 1 de enero al 31 de diciembre. Aquí aprovecho para romper dos mitos. El primero es que si declaramos sobre estos ingresos o patrimonio que obtuvimos el año anterior, debemos pagar. A veces simplemente declaramos, pero con las deducciones que les mencionaré, el impuesto a pagar nos da cero. Y el otro es que las personas suelen creer que el hecho de declarar un año es sinónimo de que todos los años van a tener que declarar, y eso no es verdad, ya que como su nombre lo indica, este impuesto grava la renta de una persona. Si el año pasado tuvimos muchos ingresos y un patrimonio alto, pues tenemos que declarar, pero este probablemente no lo tengamos, así que no vamos a tener que declarar. Algo así funciona esto. Primero, ¿qué es renta para ustedes? En la pantalla van a encontrar unas respuestas. ¿Cuál escogerían ustedes o cuál es la definición que ustedes tienen de renta? Ahí van a ver cuáles sí son correctas y cuáles no. Tenemos que puede ser un ingreso, puede ser una utilidad, es capital. Entonces lo que nosotros debemos hacer con esos ingresos o con esa renta que obtuvimos el año anterior es mostrarle al Estado de dónde salió este dinero y por qué, y de ser el caso, pagarle impuesto por ello. Dependiendo de dónde salieron nuestros ingresos, nos vamos a ubicar en tres grupitos del sistema de renta cedular que diseñó la DIAN. Estos son la cédula general, las rentas por pensiones y las rentas de dividendos y participación. Esto, entre otras cosas, nos ayuda a ubicarnos en el formulario de declaración de renta y decir, yo obtuve ingresos por este grupito o por este grupito, dependiendo de cuál sea el caso. Si soy una persona natural y residente en Colombia, debo presentar y declarar sobre el formulario 210. De no ser residente, pero recibir ingresos que me hagan declarar en Colombia, debo diligenciar el formulario 110. Este lo encontramos en la página de la DIAN. En este momento les voy a mostrar rápidamente en pantalla cómo se ve el formulario 210 y por aquí podemos ver las cédulas que les estaba mencionando anteriormente. Un tip que les puedo dar a esas personas que quieren indagar e ir aprendiendo mucho más de esto es que bajen el formulario y a partir de la página 2 van a encontrar la instrucción de qué valores y qué conceptos se registran en cada casilla para que lean y se informen un poquito. Ahora sí les quiero mostrar cómo es el funcionamiento. Para eso vamos a sacar el Monopoly. Imaginemos que el tablero y todo su recorrido simbolizan el año 2019. Mientras hicimos ese recorrido compramos propiedades que pueden ser apartamentos, fincas, casas, incluso vehículos. Estos bienes van a constituir y aumentar nuestro patrimonio. Si este supera los 154.215.000 pesos, debo declarar. O si obtuvimos ingresos, ya sea por trabajo, bonificaciones, auxilios, comisiones, si nuestro consumo con tarjetas de crédito, compras y la más importante, consignaciones bancarias, superan los 47.978.000 pesos, debemos declarar. Solo por cumplir uno de los requisitos debemos declarar. Un caso cotidiano en Colombia es que las personas toman muy a la ligera el tema de las cuentas bancarias y se les hace fácil prestarla para que otras personas reciban sus ingresos y que muevan dinero por medio de él. Por ejemplo, los amigos. Otro caso que se ve es que las empresas que son pequeñas usan la cuenta de la empleada, del auxiliar contable, y allí empiezan a consignarles dineros, a mover dinero de las cuentas. Al finalizar el año, estas personas van a revisar sus movimientos financieros y se van a dar cuenta que esto los hizo declarar y ni siquiera era dinero de ellos.
así que tengan mucho cuidado con el manejo que le dan a sus cuentas. Ahora, para cada uno de los movimientos que nosotros tengamos que nos hagan declarar, pues lo ideal es que las personas sean ordenadas desde su casa, así no ganen millones, así ganen un mínimo, puedan tener un control de todos sus ingresos, de todos sus gastos y sus debidos soportes. Y también tener un control de nuestras deudas, un estado de cuenta de lo que debemos, porque esto va a permitir que sepamos realmente cuánto tenemos, ya que a ese patrimonio le vamos a restar lo que debemos. Y a partir de esa resta empieza a jugar todos los impuestos, los porcentajes para la declaración de renta. Para los estudiantes o las personas que se quieren dedicar a prestar este servicio, deben saber que no pueden hacer una declaración de renta sin tener los debidos soportes que respalden la información que se está presentando. Esto no es de decir, sí, yo compré una casa que valió 100 millones y un carro que valió 50 millones, pero no tengo soportes. Lo que se declara es lo que se tiene soporte. Si no se tienen, se debe solicitar el soporte. Después de 31 de diciembre, todas las entidades están abiertas a entregar y generar los soportes que los clientes necesiten. Aquí voy a romper otro tabú, y es que no solo los contadores pueden hacer declaraciones de renta. Me explico. Yo todavía no tengo mi cartón de contadora pública, pero estoy a mitad de carrera y soy técnica en contabilidad financiera. En este momento me estoy capacitando y aprendiendo mucho sobre el tema, y en caso tal, poder prestar este servicio antes de. No quiero decir con esto que cualquier persona pueda hacer esta labor, pero sí alguien que tenga conocimientos de contabilidad podría entender toda la normativa que implica hacer una declaración de renta. Resulta que en este recorrido encontramos también las tarjetas de la fortuna, que son las deducciones que podemos hacernos para que el impuesto que vayamos a pagar probablemente no sea tan alto o no paguemos impuestos. Algunas de estas pueden ser medicina prepagada, dependientes, llámese hijos o cónyuge, el 4x1000, que es el gravamen al movimiento financiero, algunos intereses que paguemos de préstamos, entre muchas otras. Todo esto lo van a saber cuando empiecen a leer la norma, cuando empiecen a leer el formulario, lo que les digo en la parte de abajo. Ahí explica muy bien qué se pueden deducir y en qué casilla registrar. Otra cosa que les quiero decir es que el calendario para saber en qué fecha debemos declarar y pagar está disponible desde el 1 de enero del año, así que no hay excusas para dejar todo para última hora, ya que estas fechas son entre agosto y octubre. Tienen todo ese tiempo para preparar los soportes que necesitan y contactar con la persona de confianza que les va a ayudar con este proceso. Este calendario lo encuentran en la página de la DIAN y en la cuenta de Instagram de Contados, @contados.oficial. También encontrarán un post que dice con el calendario para que ubiquen rápidamente en qué día deben declarar. Ahora, así como en el juego, nos podemos ir a la cárcel, pero no literalmente. Les voy a comentar dos casos por los cuales deben ser muy correctos y estar muy pendientes de sus fechas de declaraciones. El primero es que no se crean más inteligentes y más vivos que la DIAN. Una persona, por ejemplo, que deba declarar renta por salarios, no puede decir que no va a declarar, porque la DIAN se va a dar cuenta, y créanme que se da cuenta, porque existe una trazabilidad en todos estos movimientos. Las empresas para las que trabajemos deben reportar cierta información que va a ser visible y evidente ante la DIAN los ingresos que obtuvimos por salarios, y allí nos van a fichar como evasores de impuestos. En este caso, si fuera yo la que lo estuviera haciendo, ellos me van a decir: señorita Juliana, como usted no presentó su declaración de renta, ahora me la va a presentar, me va a pagar una sanción mínima, y además, para que nunca lo vuelva a hacer, me va a pagar intereses por todo el tiempo que ha pasado desde la fecha que usted tuvo que declarar hasta el día que la va a pagar. Y ya por ese lado vamos a salir perdiendo, porque probablemente con las deducciones que nos podíamos hacer no teníamos que pagar el impuesto, simplemente declarar, mostrar nuestros ingresos y decir: sí, yo me gané todo esto, pero me puedo descontar todo esto y la declaración de renta me sale en cero. Lo segundo son las trampitas. Algo que se ve mucho en estos tiempos es que las personas empiecen a cobrar por estos servicios de declaración de renta unos valores muy económicos, y los contribuyentes a veces se van por ese caminito porque queremos ayudar al bolsillo, porque es más barato, pero ojo, porque a veces lo barato sale caro, y algo tan delicado como son los impuestos y la DIAN es mejor confiarlo a una persona que esté capacitada, y alguien que se haya preparado realmente y que haya estudiado muchísimo. Sabe que una declaración de renta no se puede cobrar a la ligera, porque es mucha normatividad la que hay que estudiar y se cobra es por lo que se sabe. Después de presentada la declaración de renta, la DIAN tiene 3 años para requerirlo. Esto significa llamarlo a decirle: señor fulanito, su declaración está mal hecha, usted dedujo cosas que no debía, ahora tiene que volverla a hacer, presentarla, pagar sanción e intereses desde la fecha que quedó mal presentada. También hay personas que, sin saber de temas contables, ven que esto es muy fácil, no ven la necesidad de pagar a un profesional en ello, quieren interpretar la norma y hacer sus propias declaraciones. Lo que yo les dije en el
formulario de leer es para que vean más o menos un panorama de lo que es. Si nosotros no tenemos nada que ver en ese ambiente, ¿por qué nos ponemos a hacer algo para lo que no nos preparamos? Un profesional experto en el tema, además de hacerles la declaración de renta, puede aconsejarlos en el año siguiente cómo realizar sus compras, cómo llevarlas o qué procedimientos hacer para que su impuesto sea más bajito el próximo año. Por ejemplo, un caso que les voy a dar aquí: si nosotros recibimos una casa, una herencia y la queremos vender, lo más aconsejable es que primero ese dinero lo pongamos en una cuenta AFC y después de ahí podamos usar ese dinero para comprar otra. Va a tener que los primeros 275 millones de esa transacción van a ser exentos, o sea, no tienen impuestos. Ese tipo de cosas solo las sabe una persona que se capacita y estudia toda la norma. Entonces me parece más beneficioso poder pagarle a alguien que sepa que meternos en un campo que no es el de nosotros. Y bien, así termina el video del día de hoy. Espero que todo el contenido haya sido útil, que hayan aprendido mucho. Si saben de alguna persona a la que le puede ayudar este contenido, no olviden compartirlo. Y si les gustó este video y quieren aprender mucho más de contabilidad básica, los invito a que se suscriban en el botón rojo de abajo, porque así apoyan este canal y su contenido. Una vez más, muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo video.